El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Otra noche de Hablando de Frente, todos los jueves a las 7:30 por Canal 21, y cuando no puedan sintonizarnos, recuerden que estamos en las redes de YouTube, de Next Noticias y de Vallarino, Panamá. Acuerden ahí suscribirse, muy importante, y activar la campana para que les salgan los programas cada vez que nosotros subimos contenido en las redes. Hoy vamos a tocar un tema que va a ser bastante académico porque yo quiero mostrar hoy cómo se debe armar un caso penal y cómo se debe establecer, porque he escuchado algunas críticas válidas, las escucho y aquí las contesto, de por qué los abogados de Ricardo Martinelli le preguntamos en las audiencias a los testigos si les consta, si lo vio, si de alguna manera lo vieron dar una orden, si de alguna manera lo vieron dar lo vieron realizar alguna conducta de espionaje electrónico o alguna conducta de seguimiento. Hoy les voy a explicar jurídicamente el por qué sucede eso. Antes de eso, quiero hacer un periodo de incidencia, así como tienen los diputados que tienen el par de minutos para decir lo que les da la gana. Bueno, aquí viene mi periodo de incidencia. El primero va dedicado a Canal Bank. Canal Bank tiene un mes que tiene un oficio del juzgado tercero de descarga penal para desaprender cuentas bancarias. Hoy le hablé al departamento legal y le indiqué de manera puntual: no quiero hacer un escándalo de esto, pero aquí tiene que tomar nota la superintendencia de banco, porque un banco, cuando recibe una orden judicial de desaprender cuentas, porque las personas salen inocentes de un proceso, no le está dando una recomendación al banco, no le está dando un consejo, no le está diciendo pásense un día, 2 días, 5 días, 10 días y mucho menos un mes en desaprender. Entonces, este es el aviso previo que hago, porque la próxima vez va a ser escandaloso sobre lo que están haciendo. Y aquí voy a traer los recibidos desde el día que el banco recibió esa orden y lo que el banco dice hacer. Porque es que si son tan incapaces que no pueden procesar una orden en exactamente un mes para desaprender cuentas, entonces nadie debe tener plata en un banco tan incapaz. El segundo caso al que me voy a referir en estas incidencias es a lo que ha indicado la periodista Castalia Pascual. Yo quiero ser muy delicado por múltiples motivos. El primero, porque es una dama. El segundo, es una periodista. Tercero, soy el abogado de Ricardo Martinelli y eso hace que yo deba tocar el tema con delicadeza. Sin embargo, no puedo permitir yo, como abogado de Ricardo Martinelli, que se aproveche la pantalla mediática de un canal de televisión para dramatizar una situación que es falsa. Y decimos que es falso porque lo que se dejó entrever en la pantalla es que Ricardo Martinelli había agarrado a una persona que estaba en un programa de rehabilitación de drogas, un familiar, y que lo habían mandado para La Joya. Entonces, ese es un cuento de Disney que no se lo come nadie. Y ahora les voy a explicar. En una cárcel no admiten a nadie que no tenga una orden judicial de entrar ahí por alguna razón, ya sea en ese momento porque lo ordenaba una fiscalía o en ese momento porque lo ordenaba un juzgado. El lugar que hablan, que era un supuesto lugar de tratamiento de adicción, no es tal. Era un penal localizado en Penonomé. El
caso por el cual estaba la persona recluida era un caso de drogas. Entonces, por más que yo quiera ser humano dentro de esto, porque yo creo en un sistema penal y un sistema penitenciario humanitario, no es cierto que yo le puedo cuestionar a un presidente que a una persona que esté sancionada por narcotráfico, es decir, por vender o por poseer droga relacionada que se da para los niños y para la juventud y para las cuestiones, que actúe con mano blanda porque tenga una familiaridad con una persona que esté en los medios de comunicación. El presidente y el sistema penitenciario tienen que actuar como con cualquier otra persona. De acuerdo a lo que yo he recibido información hasta ahora, pero dependiendo de cómo se desarrolle esto mediáticamente, las explicaciones que yo haga de manera muy puntual la próxima semana, este muchacho que estaba procesado precisamente por un caso de drogas, es trasladado a Panamá por una situación de seguridad, por una situación de situaciones de inteligencia vinculados incluso al homicidio del exgobernador de Coclé. Esa fue la razón por la cual un gobernador, por la cual el director del sistema penitenciario toma una decisión administrativa de esa persona no puede estar en ese lugar. Entonces, hacer esto como si esto fuera un drama relacionado a un tema pinchazo, como si alguien hubiera intervenido en su vida, hacer esto es lo que está mal. Tiene todo el derecho a reclamar, tiene todo el derecho a estar sentida de que no se le haya apoyado a su familiar e incluso tiene derecho hasta la interpretación que ella pueda haber hecho de la conducta de los funcionarios. Pero decir que esto es una actuación indebida de Ricardo Martinelli tiene repercusiones legales. Un periodista puede decir lo que le dé la gana, pero cuando afecta la honra de una persona, eso tiene repercusiones de carácter legal. Y la periodista Castalia Pascual tampoco tuvo el cuidado de decir, de avisarnos, que ella puede tener, así como yo lo anuncio, que tengo claros vínculos con Ricardo Martinelli y que eso puede afectar mi parcialidad o mi imparcialidad al hablar, pues me parece que debe ser justo que Castalia Pascual nos diga a nosotros que ella era la vocera personal de la presidencia de la República de Juan Carlos Varela y que como tal puede haber emociones o puede haber compromisos que no permitan una objetividad como debe ser. Hasta ahí lo voy a dejar por hoy en el caso, pero si yo tengo la otra semana que aclarar posiciones, yo pido que esto no se tome como un ataque a la persona. Pido que se tome precisamente como lo que es unas aclaraciones que se harán con pruebas documentales del caso y con todo lo que esto fue, porque estas pruebas documentales no son documentos privados, son documentos públicos que los hay en los juzgados y con los cuales se pueden y se deben hacer las aclaraciones por parte de la defensa de Ricardo Martinelli. Hoy les quiero pedir un gran favor. 6 jóvenes me han contactado a mí, son personas especialistas en redes, bueno, 5 jóvenes y 1 no tan joven. Especialistas en redes, especialistas en temas de publicidad y mercadeo. Y una de las cosas que quieren documentar es no solamente el caso de Ricardo Martinelli, sino varios de los casos que aquí se han armado, y no solamente de alto perfil, sino que han sido injusticias generadas por un sistema y también abusos de poder del propio órgano ejecutivo. Y para ello van a desarrollar una serie de videos que yo voy a poner aquí. Me he comprometido a apoyar a ese grupo de jóvenes y quiero invitarlos a ustedes a seguir las cuentas. Ojo con esta cuenta: Injusticias PTY, P de Panamá, T de Tomás, Y. Injusticias PTY en YouTube, en Instagram y en Twitter.
Les pido que sigan esas cuentas porque ahí van a salir desde los videos del juicio actual hasta los documentales que se van a estar realizando sobre lo que pasaron muchas personas aquí en Panamá y quiénes estaban detrás con los elementos de prueba. Entonces, repito, para que puedan tomar la cuenta, es @injusticiaspty. Y espero que hoy le den un seguimiento a esas redes porque la otra semana empiezan a salir ahí videos muy reveladores que le van a permitir a las personas saber precisamente el tipo de injusticias que se están haciendo en Panamá. Ahora, yo quiero referirme un poco. A ver, las personas han estado viendo de manera reiterada que nosotros salimos a los medios de comunicación y nosotros decimos, para nosotros, los testimonios que se han estado rindiendo, el contrainterrogatorio ha sido devastador. Y así ha sido en casi absolutamente todos los casos y ningún solo caso ha sido productivo para la Fiscalía. En algunos casos, por supuesto, ha sido mucho más revelador lo que se saca y en otros simplemente ha sido de contenido nulo para la Fiscalía. Parte de lo que se va a ver en estas redes de @injusticiaspty es que yo he decidido que aquí hay ciertos medios de comunicación, pero también fiscales, que cuando nosotros salimos a los medios a dar nuestras conferencias o a dar nuestras declaraciones, los medios escogen qué publican y qué no. Los medios simplemente deciden que esto no lo van a publicar y con eso ciegan a la opinión pública y le hacen creer una situación que no es real. Tienen todo el derecho de hacerlo. Es parte de su libertad de expresión escoger qué van a publicar y qué no. Pero también es la libertad de nosotros hacerlo. Así es que lo que yo dispuse hace 2 semanas con estos jóvenes que han decidido apoyarme es que se esté filmando a todos los periodistas que están ahí con todos los micrófonos de las televisoras, los periódicos y las radios que están ahí y sacar luego, más adelante, estilo documental, qué es, primero, lo que nosotros le dijimos a ese periodista ese día y qué fue lo que en verdad ese día ese periodista sacó al aire. Es decir, cuánto cortó y qué quitó de lo que nosotros dijimos. Eso lo van a poder ver todo el mundo para que vean cómo funciona la agenda mediática aquí en Panamá. Lo segundo que vamos a hacer es que nosotros vamos a publicar día por día. Este fue el titular de este periódico. Este fue la noticia de este medio de comunicación televisivo. Esta fue la noticia que sacó esta persona en esta red social. Y esto fue, videos en mano, lo que verdaderamente ocurrió en el juicio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto va a ser una especie de comisión de la verdad, en donde aquí nosotros vamos a tener claro qué periodista aquí en Panamá sabe, porque nosotros estamos llevando el juicio y no piensen que los medios de comunicación no tienen acceso. Ellos tienen acceso a lo que está ocurriendo. ¿Por qué tienen acceso? Porque ellos están en una sala contigua en donde ellos tienen audio y video y televisión con lo que está ocurriendo adentro de la sala. Entonces ellos saben perfectamente cuando se hace el interrogatorio a cada una de las personas. Entonces, vamos a la crítica válida que nosotros hemos recibido como abogados y ahora voy a explicar el porqué. Cuando se interroga a la gran mayoría de las, entre comillas, víctimas, y digo entre comillas víctimas porque la historia nos va a decidir quién de verdad era la víctima dentro de este proceso. Si ellos tenían la razón en lo que estaban diciendo y ganan un caso, ellos serían las víctimas. Si nosotros ganamos este caso, como en efecto va a ocurrir,
entonces la víctima pasaría a ser Ricardo Martinelli. Yo tengo incluso algunas consideraciones personales muy contrarias a que siempre se le llame víctima a la persona que acusa, porque una persona que acusa falsamente no es víctima, es un victimario. Entonces, eso, para poder determinar quién es quién, tiene que esperar a que se acabe el juicio y ahí vamos a saber quién era el víctima y quién eran los victimarios. Llegamos a una sala de audiencia, traen a las supuestas o alegadas víctimas y básicamente lo que hace la fiscalía es, en general, con casi todo, esto es básicamente el procedimiento, en donde le dicen a la víctima, señores, usted reconoce este documento que tengo aquí, lo han hecho como con 5 o 6 personas, esto que va en el documento y la persona dice, sí, yo lo recuerdo. No sé si es exacto, pero recuerdo el contenido de eso que en efecto es ese ahí. No es los encabezados, no va dirigido a mí, pero yo reconozco el contenido de lo que está ahí. Entonces, cuando la persona le preguntan, ¿y eso era algo privado suyo? Sí, bueno, esta era una conversación entre yo y otra persona y yo no sé si lo reenvió o no lo reenvió, pero eso yo sí recuerdo que llegó a mi correo. Bien, cuando viene la parte de la defensa a hacer eso, porque es que esto se cuestionó desde el momento en que se dijo que esto se había hecho en una computadora de Piquiro. Y esto es muy importante porque hay el debate de que las personas de que había personas que podían tener acceso al usuario y contraseña de alguna de estas personas, como 5 lo que sabemos. Si yo tengo el usuario y contraseña de una persona, yo entro hoy al correo de esa persona y imprimo un correo del año 2011, aunque yo entré hoy en el 2021. Entonces es importante saber el origen y de dónde salió eso. Y ahí es donde el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dice, a mí me dijeron que a mí el disco duro me lo iba a dar el señor Rolando López y me lo dio un asistente del señor Rolando López. Pero usted sabe de dónde salió eso. No tengo la menor idea. Y entonces lo otro es un correo Gmail no vinculado a nadie, que una persona llegó diciendo que no era de él, que era de un tercero, y luego termina diciendo sí era mi correo, pero a esa persona no la procesan. Sin embargo, nadie estuvo presente, ni la defensa ni las víctimas, cuando supuestamente se imprimen un montón de documentos de esos lugares. Así es que, ¿qué le corresponde hacer a la defensa cuando la persona presenta el papel? Le corresponde a la defensa empezar las preguntas. Señor, ¿usted estuvo en alguna diligencia en que se inspeccionara alguna computadora en el Consejo Nacional de Seguridad? ¿Sí o no? No. ¿Usted estuvo en alguna diligencia en que se hiciera una inspección dentro del correo electrónico y se sacara eso? ¿Sí o no? No. ¿Usted estuvo al momento en que eso se imprimió? ¿Sí o no? No. ¿La fiscalía le informó de dónde salió ese papel? ¿Sí o no? No. ¿Usted sabe de dónde salió ese papel y cómo salió ese papel de ahí? No. Y como habían varios discos duros, varios correos, el tema es, usted sabe ni siquiera de cuál de ellos salió para tratar de ubicar responsabilidad y las preguntas son no y no y no. Sí sabe obviamente si alguien extrajo, si sabe si alguien, si vio a alguien hacerlo. Y eso nos lleva a preguntas entonces, ya después de hacer 4 horas de interrogatorio, que sería muy largo hacerlo aquí, nos lleva a preguntas puntuales al final. ¿Le consta a usted de cualquier manera que Ricardo Martinelli haya hecho una intervención ilegal? ¿Sí o no? No. ¿Le consta a usted que él haya ordenado una intervención a cualquier miembro del Consejo Nacional de Seguridad? Y la respuesta sigue siendo no. ¿Le consta que él haya ordenado vigilancia ilegal?
Y la respuesta es no, y le consta a usted que él haya hecho vigilancia ilegal a título personal, y la respuesta es no. Entonces, la crítica que recibe en su momento la defensa es, oye, pero ustedes son como que no tienen nada en la cabeza, pues. ¿Cómo se te ocurre que una persona que la pincharon va a saber o lo va a ver? Y entonces vienen todos estos cuentos y crees que vieron a Hitler matar o no vieron a Hitler matar. Y ahí es donde viene entonces el debate jurídico. ¿Qué corresponde hacer? Cuando usted lo acusan de algo, usted, el que está en la televisión ahora mismo, y yo vengo y yo digo, usted vio mi correo. ¿Cuál es su reacción? Yo le tengo que decir a usted, pruébame que tú no viste mi correo, o tú me tienes que decir a mí, pruébame, Alfredo, que yo leí tu correo. Entonces, la ley penal no nos deja a usted y a mí decidir eso. La ley penal y la Constitución Nacional dicen textualmente, la persona será considerada inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario en juicio público con todas sus garantías. Es decir, la ley dice, Alfredo Vallarino, si estoy acusado de eso, es inocente hasta tanto no se me demuestre lo contrario. Es decir, si hay duda, yo sigo siendo inocente. Si no se me demuestra lo contrario, yo sigo siendo inocente. Yo tengo una condición de inocente. Entonces viene la carga de la prueba, que es lo que se llama, que es decir, si la fiscalía me va a acusar a mí, es porque él tiene los elementos para vincularme. Y entonces a nosotros nos toca hacer el examen persona por persona que presentan. Y entonces la gente dice, pero es que, ¿qué víctima lo va a poner? Pero es que no solamente han llevado víctimas. Han llevado a personas del Consejo de Seguridad, han llevado personas de la policía, han llevado personas que estaban allá en el entorno, y a todos se les ha preguntado 1, 2, 3, 4, 5 veces si alguna vez vieron a Ricardo Martinelli tan siquiera dar una orden adentro del Consejo Nacional de Seguridad, y dicen que no. Entonces, si yo fuera fiscal, yo pensaría que si alguna víctima no me va a decir que Ricardo Martinelli está vinculado, yo esperaría que me lo diga algún miembro del Consejo de Seguridad, que me diga, sí, yo recibía estas órdenes del presidente de la República directamente, pero eso no me lo han dicho. Yo esperaría que alguien de la policía me dijera, sí, hombre, yo lo vi. Yo esperaría tener testigos en la presidencia diciendo, oye, yo vi que estos se reunían con esto todos los días y estaban aquí. Yo vi al presidente entrar en el edificio 150 y se la pasaba aquí y acá, porque hay otros testigos relacionados. Yo esperaría, por ejemplo, que si se está tratando de vincular a Ricardo Martinelli, se hubiera hecho una inspección a su correo o al correo de alguna de estas personas que decían, para ver si había cruces de correo con el presidente. Yo esperaba que se hubieran revisado las cámaras de la Presidencia de la República, las cámaras del Consejo de Seguridad. Esperaría que de repente se buscaran el registro de las llamadas para ver si algo de esto había, si esta persona se comunicaba con este, si este se conocía con este. Verificar, por ejemplo, los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos. Ver si supuestamente las personas llegaban ya fuera al Consejo de Seguridad o a la Presidencia, hacer una revisión de los registros de entrada o los registros de salida de las personas. A las personas que supuestamente fueron afectadas, les pediría sus dispositivos electrónicos, a ver si puedo encontrar un rastro de eso. Pero también para sacar el supuesto correo, a ver si es verdad que es igual, a ver si es verdad que es parecido. Verificaríamos lo que se llama en los archivos de lo que se me presentó como evidencia digital por parte de la asistente de Picuiro, y le verificaríamos lo que se llaman los metadatos. Los metadatos son los datos detrás de los datos, es decir, que uno puede agarrar y ubicar qué día se hizo, cómo se hizo, desde qué equipo se hizo, todo eso. Verificar los encabezados, el código hash, el código fuente. Todo eso era importante poderlo verificar, los IP, todo eso. ¿Ustedes creen que en un caso de un expresidente de la República, la Fiscalía hizo alguna de esas cosas que yo les estoy diciendo? No.
Entonces, lo que la Fiscalía ha traído es una evidencia digital que, como dice Rolando López, en este caso en particular de este juicio, ni siquiera se han atrevido a presentarla. Traen una serie de papeles impresos en copia los traen, que son documentos que yo puedo hacer en Word, PowerPoint, Excel, y ya ellos han dicho que se puede hacer, pero que además ya dijeron que, dicho por los testigos de la Fiscalía, que ahí hay documentos falsificados. Y lo tuvieron que decir porque como habían documentos del 2015, era imposible que hubieran podido estar en una diligencia del 2014. Entonces ellos dicen, falsificamos algunos, falsificamos muchos fue la palabra utilizada. A cuáles sí, cuáles no, no sé. Entonces, ¿cómo se le puede dar credibilidad a esa documentación? Tampoco. Pero entonces me traes a los peritos y los peritos dicen, ¿hay algún correo de Ricardo Martinelli? ¿Hay algo que le llegó esto al teléfono de Ricardo Martinelli? ¿Hay algo que está? Y la prueba pericial tampoco vincula a Ricardo Martinelli. Entonces, ¿cómo eso no nos va a llevar a los testigos? Y los testigos nos los ponen básicamente de dos clases, Consejo Nacional de Seguridad y las supuestas víctimas. Si los del Consejo Nacional de Seguridad dicen, porque han habido muchos que han dicho, incluso en mi vida había visto a Ricardo Martinelli, jamás en mi vida lo vi al Consejo Nacional de Seguridad, nos lleva a las víctimas. Y entonces a las víctimas, cuando nos toca preguntarles si tampoco lo vieron, entonces ¿con qué lo quieren condenar? Y ¿saben qué dicen algunos? Y con esto cierro el programa. Que es que hay que condenarlo porque él era el presidente de la República. Y como presidente de la República, una de las labores de un presidente es precisamente ser el jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Pero oír semejante sandez desde el punto de vista jurídico es lo mismo a que me digan que al presidente Nito Cortizo lo tienen que meter preso porque la semana pasada agarraron a un guardia con 1 kilo de droga en la casa, o porque un médico estaba haciendo negocios con el tema de las vacunas y él también es superior en el Ministerio de Salud, o porque un guardia agarró y le metió 7 toletazos a alguien y el presidente de la República es el jefe. Entonces, es bueno que la gente entienda el porqué del derecho y el por qué nosotros le preguntamos a las víctimas si vieron o no vieron, porque es que no trajeron más nada y esas son las preguntas que debemos hacer. El próximo jueves nosotros ya vamos a poder sacar de manera abierta, y aquí lo vamos a hacer, y recuerden lo de Injusticias PTY en las redes de Instagram y de Twitter, pero ya con videos en mano, nosotros vamos a saber quién le decía a usted la verdad y quién le decía mentira. A este caso le falta muy poco, los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.